Hemos hablado ya de la Ars Goetia y de Beyer, del siglo XVI y del siglo XVII. Pero ahora la pregunta se abre hacia una sombra más antigua: ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde salió la idea de demonios que fueron ángeles de un coro? Hay que retroceder. Hay que rastrear la tradición hacia atrás, hacia sus fuentes más antiguas y oscuras, allí donde las formas todavía no se parecen a lo que después recibirá el nombre de Goesia. Y conviene hacerlo con una advertencia de rigor, dicha despacio: cuanto más atrás vamos, menos se parece a la Goesia. La idea de los 9 coros es tardía. Los textos más antiguos no hablan así. Hablan de ángeles caídos, sí, pero de otra manera, con otra lógica, bajo otra penumbra. Antes de los 9 coros, antes de los mapas celestes ordenados, el modelo más antiguo no habla de jerarquías luminosas. Habla de los vigilantes. En el libro de Enoc, un texto judío del período del Segundo Templo, de los siglos III y II antes de Cristo, 200 ángeles llamados vigilantes descienden a la tierra. Toman mujeres humanas. Engendran gigantes. Y enseñan a la humanidad artes prohibidas. Ahí aparece, como una sombra primera, el antecedente más antiguo de la idea del ángel caído. Pero fíjate bien, no es un mapa de coros. No dice que los vigilantes fueran tronos o virtudes. No los coloca dentro de esa arquitectura posterior. Es otro modelo, mucho más antiguo, de la caída angélica. Y la Goesia está a más de 1000 años de distancia de esto. Más cerca del mundo de los grimorios aparece el Testamento de Salomón, un texto de la antigüedad tardía, con capas judías y cristianas. Allí, Salomón no contempla a los demonios desde lejos, los interroga uno por uno, como si cada nombre debiera ser arrancado en la penumbra. Les pregunta su nombre, su función, qué astro los rige y qué ángel puede someterlos. En esa forma secreta ya respira la estructura que la Goesia heredará 1000 años después: el demonio identificado por nombre, oficio y el ángel que lo vence. Uno de ellos, Belzebul, dice haber sobrevivido de los ángeles que descendieron, según Enoc, y así ambas tradiciones quedan unidas por una sombra antigua. Pero, de nuevo, el testamento no organiza a sus demonios en 9 coros. Esa jerarquía todavía no existía. Y llegamos al eslabón medieval directo. El Livre des Esprits, el libro de los espíritus, aparece como un tratado francés que los estudiosos consideran el más antiguo conservado de la magia demoníaca en esa lengua. Su manuscrito está en Cambridge y su tradición se remonta, al menos, al siglo XIII. Allí, bajo una forma todavía antigua, lista unos 46 demonios, cada uno con su título, su apariencia, su función y sus legiones. Aún no son los 72, pero el molde ya está aquí. Es el ancestro directo de la pseudomonarquía de Beyer y de la Goesia. Y junto a él permanece el Liber Officiorum Spiritum, el libro de los oficios de los espíritus, la fuente latina que Beyer dijo haber usado, y que ya existía antes de 1508. Y aquí conviene una advertencia de método. Se ha dicho a veces que un manuscrito florentino de 1494 describiría a un espíritu, llamado triplex, como un ángel caído del orden de los principados. Pero, siendo rigurosos, no hemos podido verificar esa atribución en ninguna fuente fiable, así que no la afirmaremos. Lo que sí está documentado es esto: el Liber Officiorum Spiritum, el libro de los oficios de los espíritus, la fuente latina que Beyer dijo haber usado, ya organizaba a los demonios bajo 4 reyes cardinales, con el mismo patrón feudal del Livre des Esprits.
La idea del demonio ligado a un orden y del espíritu sometido a una jerarquía circulaba en los grimorios mucho antes de Beyer. Eso basta, lo demás sería adornar con lo que no podemos probar. La idea del ángel que cae es mucho más antigua que la Goesia. Su raíz está en el libro de Enoc, en el libro de los vigilantes, escrito siglos antes de Cristo. Allí, 200 ángeles llamados vigilantes, guiados por Semiasa, descienden en los días de Jared a la cima del monte Hermón, y allí se juran unos a otros, por imprecación mutua, no abandonar su plan. Toman mujeres humanas, y enseñan a los hombres lo prohibido. Azazel les enseña a forjar espadas, cuchillos y corazas, y a extraer los metales de la tierra, y también el antimonio, y el arte de embellecer los párpados. Otros enseñan los encantamientos, la astrología, las constelaciones, y los cursos del sol y de la luna. Y viene el castigo, que es también la primera prisión de los ángeles caídos. Dios ordena al arcángel Rafael atar a Azazel de pies y manos, y arrojarlo a la tiniebla, abrir un hueco en el desierto de Dudael, cubrirlo de rocas ásperas y afiladas, y dejarlo allí hasta el día del gran juicio, en que será arrojado al fuego. Y a Semiasa y a los suyos, el arcángel Miguel los ata bajo la tierra por 70 generaciones, hasta el juicio eterno. Fíjate bien, aún no hay 9 coros, ni catálogo de 72. Pero ya está el molde, ángeles con nombre y con rango, que caen, que enseñan, y que son encadenados. 1000 años más cerca de los grimorios está el testamento de Salomón. En él, el arcángel Miguel entrega al rey un anillo con un sello, y le dice, con esto encerrarás a todos los demonios de la tierra, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Salomón sella entonces a cada demonio, y lo obliga a confesar 3 cosas, su nombre, su oficio, y el ángel que puede vencerlo. A Ornias lo frustra el arcángel Uriel, a Asmodeo, Rafael. Y comparecen 36 espíritus que se presentan como los gobernantes de este mundo de tinieblas, ligados a los signos del zodiaco. Nombre, oficio, y el ángel que lo doblega, esa es, exactamente, la estructura que la Goesia heredará 1000 años después. Y el eslabón medieval directo es el Libre des Esprits, el libro de los espíritus, conservado en un manuscrito de Cambridge. Cataloga 46 espíritus, cada uno con su título, su figura, su oficio, y el número de sus legiones. Y los ordena en una jerarquía casi feudal, por encima, 3 archidemonios, Lucifer, Belzebut y Satán, bajo ellos, 4 reyes de los puntos cardinales, Oriens, Paimón, Amaimon y Egin, y después, reyes menores, príncipes, duques, marqueses y condes. Es el molde del que beberá la pseudomonarquía de Beyer, y a través de ella, la Ars Goesia. Los 72 aún no están completos, pero la forma ya está aquí. Y hay un grimorio inglés real que confirma todo esto desde dentro de la práctica. El libro de los espíritus del tesoro, copiado hacia 1649 en el manuscrito Sloane 3824, encuadernado junto a la copia más antigua que se conserva de la propia Goesia. En sus conjuros invoca, uno por uno, los 9 coros, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, querubines y serafines. Y afirma algo que las listas goéticas callan, que Belcebú y Satán fueron, antes de su caída, del orden de los querubines. Más aún, identifica a los 4 reyes de los puntos cardinales con nombres hebreos de ángeles caídos. A Paimón lo llama Azazel, el mismo Azazel de los vigilantes de Enoc. El círculo se cierra,
el ángel que enseñó a los hombres a forjar espadas, vuelto rey del aire en un grimorio de buscadores de tesoros. La tradición es antigua, sí, pero fragmentaria. No llegó como una columna intacta, sino como restos dispersos, iluminados apenas, a intervalos, por manos distintas. Enoc dio la caída sin coros, el testamento de Salomón dio el interrogatorio de demonios, el Libre des Spirits y el Liber Officiorum dieron el catálogo, y el manuscrito florentino probó que el vínculo con los coros ya existía antes de Beyer. Pero conviene apartar una sombra falsa, para ser honestos, el Sefer Raziel, el gran libro de magia angélica medieval, trata de nombres de ángeles, no de demonios caídos por coro. No es un antecedente de esto, aunque a veces se cite mal. Lo que queda, entonces, es una reconstrucción documental de fuentes reales, con fines de estudio, y, en el capítulo final, la tesis que une toda la serie.